Capítulo 2. Individualidad. La individualidad es el complemento necesario del espíritu universal, que fue el tema de nuestra consideración el domingo pasado. El problema total de la vida consiste en encontrar la verdadera relación de lo individual con el espíritu universal originador, y el primer paso hacia la averiguación de esta es comprender lo que el espíritu universal debe ser en sí mismo. Ya hemos hecho esto en alguna extensión y las conclusiones a las que hemos llegado son: que la esencia del espíritu es vida, amor y belleza. Que su motivo, o impulso motor primario, es expresar la vida, el amor y la belleza que él se siente ser. Que lo universal no puede actuar en el plano de lo particular excepto a través de llegar a ser lo particular, esto es, por expresión a través de lo individual. Si estos tres axiomas son comprendidos claramente, habremos obtenido un fundamento sólido para iniciar la consideración de nuestro tema para hoy. La primera pregunta que se presenta naturalmente es: si estas cosas son así, ¿por qué no todo individuo expresa la vida, el amor y la belleza del espíritu universal? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la ley de conciencia. No podemos ser conscientes de cosa alguna a menos de comprender una cierta relación entre ella y nosotros. Debe afectarnos en alguna manera, en otra forma no podemos ser conscientes de su existencia, y de acuerdo con la manera como nos afecta nos reconocemos como subsistiendo en relación con ella. Es este autorreconocimiento de nuestra parte, llevado a abarcar la suma total de todas nuestras relaciones, ya sean espirituales, intelectuales o físicas, lo que constituye nuestra comprensión de la vida. Con base en este principio, entonces, para la comprensión de su propia vivencia, llega a ser una necesidad para la mente originadora la producción de centros de vida, a través de los cuales lograr relaciones conducentes al logro de esta comprensión consciente. Entonces se sigue que esta comprensión solamente puede ser completa donde lo individual tiene libertad perfecta para retenerla, en otra manera ninguna comprensión verdadera podría haber tenido lugar. Por ejemplo, consideremos la operación del amor. El amor debe ser espontáneo o no tendría existencia. No podemos imaginar algo como amor inducido mecánicamente. Porque cualquier cosa que es formada como para producir automáticamente un efecto, sin volición alguna de su parte, no es sino una pieza de un mecanismo. De ahí que si la mente originadora ha de llegar a comprender la realidad del amor, solamente puede ser a través de algún ser que tenga el poder de retener amor. Lo mismo se aplica a la comprensión de toda otra modalidad de vivencia. Así que es solamente en la proporción a la vida individual como centro independiente de acción, con la opción de actuar ya positiva o negativamente, que cualquier vida real ha sido producida del todo. A más lejos se encuentre la cosa creada de ser un arreglo meramente mecánico, más elevado es el grado de creación. El sistema solar es un trabajo perfecto de creación mecánica, pero para constituir centros que pueden reciprocar la naturaleza superior de la mente divina, se requiere no un mecanismo, no importa lo perfecto, sino un centro mental que sea, en sí mismo, una fuente independiente de acción. De ahí que en lo requerido del caso, el hombre debe ser capaz de colocarse ya en relación positiva o negativa con la mente paterna, de donde se origina. En otra manera no sería más que una figura de movimiento regular. En esta necesidad del caso encontramos, entonces, la razón de por qué la vida, el amor y la belleza del espíritu no son reproducidas visiblemente en todo ser humano. Son reproducidas en el mundo de la naturaleza, en tanto una acción mecánica y automática pueda representarlas, pero su reproducción perfecta solamente puede tomar lugar con base en una libertad semejante a aquella del espíritu originador, que por consiguiente implica la libertad de negación tanto como la de afirmación. Porque, entonces, el individuo hace una selección negativa. Porque no comprende la ley de su propia individualidad y la cree una ley de limitación en vez de una ley de libertad. Él no espera encontrar el punto de partida del proceso creativo reproducido dentro de sí,
así que busca el aspecto mecánico de las cosas como el fundamento de su razonamiento acerca de la vida. En consecuencia, su razonamiento lo conduce a la conclusión de que la vida es limitada, porque asume la limitación en sus premisas y así, lógicamente, no puede escapar de ella en sus conclusiones. Entonces cree que esta es la ley y ridiculiza la idea de trascenderla. Indica la secuencia de causa y efecto, por medio de la cual la muerte, la enfermedad y el desastre, retienen su predominio sobre el individuo y dice que la secuencia es ley. Y está en lo correcto en cuanto a esto, porque es una ley, pero no la ley. Cuando hayamos alcanzado apenas esta etapa de comprensión, tendremos que aprender todavía que una ley superior puede incluir a una inferior tan completamente como para absorberla enteramente. La falacia implicada en este argumento negativo, es la suposición de que la ley de limitación es esencial en todos los grados del ser. Esta es la falacia de los antiguos constructores de buques en cuanto a la imposibilidad de construir buques de hierro. Lo que se requiere es alcanzar hasta el principio que se encuentra en el trasfondo de la ley en su operación afirmativa, especializarlo bajo condiciones superiores a aquellas presentadas espontáneamente por la naturaleza y esto solamente puede hacerse por la introducción del elemento personal, es decir, por una inteligencia personal capaz de comprender el principio. La pregunta, entonces, es, ¿cuál es el principio a través del cual llegamos a ser? Y esta es solamente una aplicación personal de la pregunta general, ¿cómo vino cosa alguna a existencia? Ahora bien, como indicamos en el artículo precedente, la deducción final de la ciencia física es que el movimiento originador toma lugar en la mente universal, y es análogo a aquel de nuestra propia imaginación, y como acabamos de ver, el ideal perfecto solamente puede ser aquel de un ser capaz de reciprocar todas las cualidades de la mente originadora. Consecuentemente, el hombre, en su naturaleza más interna, es el producto de la mente divina imaginó a expresión una imagen de sí misma en el plano de lo relativo, como complementaria de su propia esfera de lo absoluto. Si hemos de ir al principio más interno en nosotros, al cual la filosofía y las escrituras, por igual, declaran estar hecho a la imagen y semejanza de Dios, en vez de ir a los vehículos que tal principio externaliza como instrumentos a través de los cuales funciona en los varios planos de ser, encontraremos que hemos alcanzado un principio en nosotros que se encuentra en loco de y en relación con todos nuestros vehículos y también con nuestro medio ambiente. Que se encuentra por encima de todos ellos y los crea, no importa lo ignorantes que seamos de tal hecho, y que en relación con ellos ocupa el lugar de causa primera. El reconocimiento de esto es el descubrimiento de nuestra propia relación con la totalidad del mundo de lo relativo. Por otra parte, esto no debe conducirnos al error de suponer que no hay nada superior, porque, como ya lo hemos visto, este principio interno o ego es en sí mismo el efecto de una causa antecedente, porque procede del proceso imaginativo de la mente divina. Así que nos encontramos colocados en una posición intermediaria entre la verdadera causa primera, por una parte, y el mundo de las causas secundarias por la otra, y para comprender la naturaleza de esta posición, debemos regresar al axioma de que lo universal solamente puede trabajar en el plano de lo particular a través de lo individual. Entonces vemos que la función de lo individual es diferenciar el flujo indistribuido de lo universal en direcciones apropiadas para iniciar diferentes cadenas de causación secundaria. El lugar del hombre en el orden cósmico es el de distribuidor del poder divino, sujeto, sin embargo, a la ley inherente al poder que distribuye. Vemos un ejemplo de esto en la ciencia ordinaria, en el hecho de que nunca creamos fuerza, todo lo que podemos hacer es distribuirla. La palabra misma hombre, man, significa distribuidor o mediador, en común con todas las palabras derivadas de la raíz moneda nacional, raíz anderit moneda nacional, dice el original, e implica la idea de medida, como en las palabras mon, luna, mes, mente, man, hombre, el peso indio de 80 libras,
y es por esta razón que se habla del hombre en las Escrituras como del dispensador de los dones divinos. A medida que nuestra mente se abra al significado total de esta posición, las inmensas posibilidades y también la responsabilidad contenida en ella, se harán manifiestas. Significa que el individuo es el centro creativo de su propio mundo. Nuestra experiencia pasada no nos proporciona evidencia alguna en contra de esto. Nuestra verdadera naturaleza está siempre presente, solamente que hasta ahora hemos tomado el aspecto inferior y mecánico de las cosas como nuestro punto de partida y así hemos creado limitación en vez de expansión. Y aún con el conocimiento de la ley creativa que hemos alcanzado ahora, continuamos haciendo lo mismo, si buscamos nuestro punto de partida en las cosas que se encuentran por debajo de nosotros y no en la única cosa que se encuentra por encima de nosotros, es decir, en la mente divina, porque es solamente en ella que podemos encontrar poder creativo ilimitado. La vida es ser, es la experiencia de estados de conciencia y hay una correspondencia infalible entre estos estados internos y nuestras condiciones externas. Ahora vemos que, a partir de la creación original, el estado de conciencia debe ser la causa, y la condición correspondiente el efecto, porque en la iniciación de la creación no existían condiciones y la operación de la mente creativa sobre sí misma puede haber sido solamente un estado de conciencia. Entonces, es claramente el orden creativo, de estados hacia condiciones. Pero invertimos este orden y pretendemos crear partiendo de las condiciones hacia los estados. Nos decimos, si tengo tales y tales condiciones, ellas producirán el estado de sentimiento que deseo, y al hacerlo así corremos el riesgo de cometer un error en cuanto a la correspondencia, porque puede resultar que tales condiciones particulares sobre las cuales nos fundamentamos pueden ser tales que no produzcan el estado deseado, o, además, aunque ellas pudieran producirlo en cierto grado, otras condiciones podrían producirlo en aún mayor grado, mientras abrimos al mismo tiempo la senda para la realización de más elevados estados y mejores condiciones. Por esto nuestro plan más sabio es seguir el modelo de la mente paterna y hacer del autorreconocimiento mental nuestro punto de partida, sabiendo que por la ley inherente del espíritu las condiciones correlativas llegarán por un proceso natural de crecimiento. Entonces el gran autorreconocimiento es aquel de nuestra relación con la mente suprema. Ella es el centro generador y nosotros somos los centros de distribución, así como la electricidad es generada en la estación central y distribuida en diferentes formas de poder, por razón de su paso a través de centros apropiados de distribución, de modo que en un lugar ilumina una habitación, en otro lleva un mensaje y en un tercero impulsa un tranvía. En igual manera el poder de la mente universal toma formas particulares por medio de la mente particular del individuo. Ella no interfiere con las líneas de su individualidad, sino que trabaja siguiéndolas, haciéndole así, no menos, sino más sí mismo. Así que no es un poder obligante, sino un poder expansivo e iluminador, así que a más reconocimiento por parte del individuo de la acción recíproca entre ella y sí mismo, debe llegar a mayor plenitud de vida. Así que tampoco tenemos que preocuparnos de condiciones futuras, porque sabemos que el poder originador de todo está operando a través de nosotros y para nosotros y que de acuerdo con la ley, demostrada y probada por toda la creación existente, produce todas las condiciones requeridas para la expresión de la vida, del amor y de la belleza que es, así que podemos perfectamente confiar en él para abrirnos el camino a medida que avanzamos. Las palabras del gran instructor, no penséis en el mañana, y observe que la traducción correcta es, no pensáis ansiosamente, son la aplicación práctica de la filosofía más cierta. Esto, naturalmente, no significa que no debamos esforzarnos. Debemos ejecutar nuestra parte en el trabajo y no esperar que Dios haga para nosotros lo que Él solamente puede hacer a través de nosotros. Debemos usar nuestro sentido común y nuestras facultades naturales para trabajar en las condiciones presentes ahora. Debemos hacer uso de ellas, en cuanto sea factible usarlas,
pero no debemos tratar de ir más allá de lo requerido por las cosas presentes, no debemos tratar de forzar las cosas, sino permitir que crezcan naturalmente, sabiendo que lo están haciendo así bajo la guía de la sabiduría creadora de todo. Siguiendo este método entraremos más y más en el hábito de considerar la actitud mental como la clave de nuestro progreso en la vida, sabiendo que todo lo demás debe surgir de esta, y descubriremos, además, que nuestra actitud mental está eventualmente determinada por la forma en que consideramos la mente divina. Entonces el resultado final será que veremos que la mente divina no es nada menos que vida, amor y belleza, la belleza siendo idéntica con la sabiduría, o ajuste perfecto de las partes con el todo. Nos consideraremos como centros de distribución de estas energías primarias y por consiguiente, a nuestra vez, centros subordinados de poder creativo. Y a medida que penetremos en este conocimiento encontraremos que trascendemos una ley de limitación después de otra, encontrando una ley superior, de la cual la inferior es solamente una expresión parcial, hasta que llegaremos a ver ante nosotros, como nuestra meta final, nada menos que la ley perfecta de libertad, no libertad sin ley, lo cual es anarquía, sino libertad acorde con la ley. En esta forma encontraremos que el Apolo habló la verdad literal, cuando dijo que llegaríamos a ser como Él cuando le viéramos como Él es, porque el proceso total por el cual es producida nuestra individualidad es el de reflexión de la imagen existente en la mente divina. Cuando comprendamos así la ley de nuestro propio ser, podremos especializarla en modalidades poco concebidas hasta el presente, pero, como sucede con todas las leyes naturales, la especialización no puede tener lugar a menos que el principio fundamental de la ley genérica haya sido completamente comprendido. Por estas razones el estudiante debe esforzarse en comprender más y más perfectamente, tanto en la teoría como en la práctica, la ley de relación entre las mentes universal e individual. Esta es la ley de acción recíproca. Si este hecho de la reciprocidad es comprendido, se encontrará que explica tanto el por qué el individuo no alcanza a expresar la plenitud de la, que es el espíritu, como el por qué puede alcanzar a la plenitud de esa expresión, exactamente como la misma ley explica por qué el hierro se hunde en el agua y cómo puede hacérsele flotar. La individualización del espíritu universal, por el reconocimiento de su reciprocidad con nosotros, es el secreto de la perpetuación y del crecimiento de nuestra propia individualidad.